bienvenida a este recinto legislativo. Por acuerdo, quiero solicitar un acuerdo de los integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción para obviar la lectura del secretario, en donde se señala el formato, el inicio de la convocatoria, que es del 16 al 18 de enero, bajo el siguiente formato, que se le hará 10 minutos de exposición al presente aspirante a comisionado, a la presente, finalizar con las intervenciones de cada diputado para hacer una pregunta en un tiempo no mayor a 3 minutos. Posteriormente le cederemos el uso de la palabra al aspirante a ser comisionado por un tiempo máximo no mayor a 5 minutos. Pido hacer la omisión de esta lectura, va a ser un acuerdo para que en las demás entrevistas lo podamos omitir. Si están de acuerdo, favor de manifestarse levantando la mano. ¿En contra? Se aprueba el acuerdo. Entonces, ya con lo establecido, te explico brevemente el formato. Es un formato en donde tienes 10 minutos para presentarnos tu exposición. Nosotros como legisladores, al concluir esos 10 minutos, te vamos a hacer preguntas por un tiempo no máximo de 3. Cualquier legislador que decida hacerlo o no hacerlo, esa es decisión personal. Posteriormente, en esta urna existen preguntas que vienen de un micrositio que está en máxima publicidad, que es el del InfoDF con colaboración con la Asamblea Legislativa. Estas preguntas son de sociedad civil, pueden ser de académicos, puede ser de diferentes actores de la Ciudad de México enfocados a transparencia y buscando lo mejor por la ciudad. Eso lo toma usted a su suerte. Aquí viene, bueno, le llevo la pecerita, ¿no? Nos falta el pez, pero hay preguntas. Le llevo la pecerita, usa la pregunta y tiene 5 minutos para contestarnos. Después toma, respetuosamente le pedimos salir del recinto legislativo para poder seguir con los trabajos de esta comisión. Pues no me queda más que darle la bienvenida a este recinto legislativo. Maestra Lilia, si me permites hablarte de tú, bienvenida, y te cedo el uso de la palabra por un tiempo no mayor a 10 minutos. Muchas gracias, buenos días. Agradezco a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, diputados, diputada, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, yo soy de formación socióloga, tengo una maestría en desarrollo rural, tengo otra maestría en sociología de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Mi experiencia de hace 30 años tiene que ver con la combinación del activismo desde la sociedad civil, la academia y también la administración pública. La administración pública en la Comisión Federal de Electricidad por 5 años, después en el gobierno de Chiapas, después he sido consultora independiente, desde ahí he trabajado proyectos en conjunto con el gobierno federal y con varios gobiernos de varias entidades federativas. Entonces, mi experiencia combina estos tres aspectos. Me he dedicado básicamente a la investigación, acción participativa, con el objeto de aplicar estos conocimientos de investigación sociológica, social, a las problemáticas sociales. Y bueno, soy parte de redes de mujeres, he impulsado varias organizaciones de mujeres en los lugares donde he trabajado. Actualmente soy parte de una red nacional en donde se está impulsando las contralorías ciudadanas desde la base, desde las comunidades, desde las alcaldías, desde los municipios, y para eso, pues, en toda esta trayectoria he ejercido mi derecho de acceso a la información pública, dado que he requerido de información
he investigado, he analizado presupuestos públicos con enfoque de género en la Ciudad de México y a nivel federal. Eso es parte de la trayectoria. Pasando a la cuestión del derecho de acceso a la información pública y el cargo para el cual estoy postulando, yo quiero referirme primero a la parte de la problemática. La problemática tiene que ver de manera amplia a una crisis de credibilidad en la administración pública. Desde la ciudadanía hemos, no voy a decir nada que no se sepa, pero hay una pérdida de credibilidad, una crisis de credibilidad hacia los gobiernos, que tiene que ver con la falta de soluciones a las problemáticas, problemática de pobreza, que se ha incrementado incluso en la Ciudad de México, aunque es relativamente, digamos, el porcentaje es mínimo, pero sin embargo se ha ido acrecentando. Otro de los problemas, pues, es problemas de vivienda, transporte, desempleo, falta de ingresos, etcétera. Otro aspecto de la falta de credibilidad, desde mi perspectiva, es la falta de equilibrios en los poderes. Me parece que no hay suficientes pesos y contrapesos en los poderes públicos, y eso, por eso yo celebro mucho que se haya, que se haga este proceso para la selección de personas que somos ciudadanas y que tenemos trayectoria de trabajo desde la base. Otro de los aspectos que tienen que ver con la problemática, pues son las desigualdades sociales que existen y que eso incluye también las brechas de desigualdad en el acceso a la información pública y la falta de reconocimiento de las personas que, las personas de a pie, que desafortunadamente no tienen ese acceso a las metodologías, a las tecnologías. Hay una brecha enorme entre una brecha que tiene que ver con generaciones, que tiene que ver con desigualdades de género y que tiene que ver con desigualdades sociales. ¿Puedo tomar esta agua? Sí, adelante. Es usted. ¿Sí? Sí, cafecito o algo, no se preocupe. En verdad, es su casa. Sí, estoy… Te entiendo. Sí. Bueno, pasando a las propuestas, mi propuesta tiene que ver con tres aspectos muy relacionados. Uno es el enfoque de género, que no lo he visto en los análisis, en los informes del Info. No solamente me refiero a la desagregación por sexo, esa es una parte importante, pero no es suficiente. Me refiero al análisis de las necesidades y de las diferencias que existen entre la compleja población que habita y que transita por la Ciudad de México, que es una de las más, obviamente más numerosas, pero también más complejas. La gran concentración de población no permite hacer homogéneas las políticas, que las políticas públicas lleguen de manera homogénea a toda la población. Existen unas brechas y esas brechas hay que tomarlas en cuenta también para el acceso de la información. Entonces, esto tiene que ver con, yo llamo la cultura de la transparencia con enfoque de género, que no es solamente la palabra, sino que tiene un contenido muy profundo y que también es una obligación por parte de las leyes. El Plan Nacional de Desarrollo lo establece como una perspectiva transversal
y también las leyes en la Ciudad de México, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Igualdad Sustantiva y otras leyes. Me parece que hay que relacionarlas con esta propuesta que estoy presentando. Y el otro aspecto tiene que ver con la interculturalidad. La interculturalidad tampoco es un concepto, digamos, tiene un profundo contenido y tiene que ver con la diversidad, la enorme diversidad de población que existe en la Ciudad de México. No nada más me refiero a la población indígena, migrante, sino también a la población de jóvenes, las diferencias que existen entre la población de jóvenes, la población de personas adultas mayores, que, entre paréntesis, la Ciudad de México es una de las que concentran mayor población mayor de 60 años, y en esta población se evidencian las brechas de desigualdad en el acceso a las TICs y en el acceso, por supuesto, a la información pública. El otro aspecto tiene que ver con el enfoque de derechos humanos, que obviamente está establecido en la Constitución, en la nueva Constitución Política de la Ciudad de México, y está establecida en una serie de leyes, específicamente la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas. En el artículo 53 establece una serie de atribuciones que para mí el gran desafío tiene que ver con hacer realidad esto que establecen las leyes. O sea, otra de las grandes, digamos, problemáticas que planteo es la gran brecha que existe entre los marcos normativos de avanzada que tenemos tanto a nivel de la Ciudad de México como a nivel federal y la aplicación de estas leyes. Hay, creo, un desconocimiento, no lo creo, lo he constatado, un desconocimiento incluso de las propias autoridades sobre las leyes. Las leyes que garantizan los derechos humanos, por ejemplo, de las mujeres. Los ministerios públicos no conocen la ley de acceso, no conocen la ley de igualdad sustantiva. Esto lo hemos visto en pues, todo el trabajo que hemos realizado con mujeres de las colonias y mujeres de las organizaciones civiles. Bueno, creo que se me acabó el tiempo. El enfoque de derechos humanos, pues no tengo que explicarlo porque está en todas las leyes, aparece. Y como estrategia transversal, mi propuesta establece la participación ciudadana. La participación ciudadana, que también está en las leyes, hay una ley de participación ciudadana, hay varias leyes que lo establecen. ¿Cómo hacer realidad estas leyes? Creo que ese es el gran desafío. La aplicación de las leyes que nos han costado porque son también un resultado de la sociedad civil, de las luchas, de las exigencias y de propuestas también que tenemos desde la sociedad civil. Entonces, pues esa sería mi propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Analía. Justo estábamos en generar la evaluación. Cedo el uso de la palabra, como ya explica el formato, al diputado José Alfonso Suárez del Real. Gracias, muy amable presidente. Maestra, me llama muchísimo la atención y me gustaría que pudiese usted profundizar en este enfoque de género desde el ámbito de que no hemos comprendido que los procesos neurolingüísticos son distintos y diversos para poder entender lo que es el acceso a la información, y no iría yo solamente a procesos neurolingüísticos entre hombres, mujeres, sino también entre adultos mayores, jóvenes, entre poblaciones indígenas, etcétera. Me parece que eso es algo muy delicado que quisiéramos ver
usted como consejera, ¿qué acciones, qué políticas propondría para tal efecto? Por mi parte es cuanto. Diputado, por favor, Corchado, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos. Gracias, diputado presidente. Maestra, bienvenida. La verdad es que su currículum es bastante amplio, su experiencia es indudable. Me gustaría nada más, a lo mejor no alcanzo a leer lo suficientemente rápido, en cuanto a preparación, ¿tiene algún estudio en lo particular o específico en materia de transparencia y rendición de cuentas? Una disculpa. Muchas gracias. Mi pregunta es muy puntual, maestra. ¿Cómo fortalecería el cumplimiento de las obligaciones de transparencia e implementaría acciones de transparencia proactiva de los sujetos obligados en la Ciudad de México? Gracias. Buenos días o tardes, Lilia. Me surgió una duda mientras que tu exposición y también al ver tu currículum, porque creo que se ha estado como más enfocada al tema de la igualdad de género y el enfoque de género en diferentes dependencias públicas, ¿no? O sociedad civil, de investigación, académicas y demás. Pero, o sea, creo que tu área de conocimiento, más que la transparencia, es el de género. En primer lugar, preguntar, ¿por qué ese salto? Y muy en el camino de la pregunta de Alfonso, en todo caso, si hay un salto, ¿qué propuestas tendrías o ves tú de estos retos que existen en materia de este enfoque de género, específicamente en la conquista del derecho a acceso a la información pública, que es justamente lo que el Info Ciudad de México es el garante de ese derecho, ¿no? Entonces, en un tema de transversalidad de derechos y cómo se cruzan, en tema de igualdad, ¿no? ¿Qué hace falta para que si hay una especie de desigualdad entre la conquista del derecho a la información entre un hombre y una mujer, cómo se da y cuáles son las maneras para arreglarlo? Y otra pregunta muy específica, ¿qué sujetos obligados establecidos en la reforma constitucional de febrero del 2014 consideras que requieren más vigilancia por parte de los órganos garantes, es decir, de los diferentes institutos de información? Adelante, tiene 5 minutos para contestar la pregunta. Las preguntas, muchas gracias, maestra. Voy a tratar de hacerlo en 5 minutos. Perdón. La lectura. Perdón. ¿En qué consisten los derechos ARCO? ¿Son diferentes al derecho de protección de los datos personales? Ok, a partir de aquí tiene 5 minutos. Ok. Bienvenida y esperamos su respuesta. Gracias. Bueno, las políticas de transversalidad con enfoque de género me parece que serían muy necesarias, indispensables, porque cuestionan la subordinación de las mujeres, cuestionan las desigualdades de género. Cuando hablamos de desigualdades de género, no solamente nos referimos a las desigualdades entre hombres y mujeres, sino también a las desigualdades que existen entre los distintos grupos de la población y cómo se manifiestan estas desigualdades. En esto, digamos, el acceso a la información pública atraviesa todos los grupos sociales. Entonces, no podemos decir que los accesos son iguales porque no conocemos cuáles son las necesidades de las poblaciones en relación al acceso a la información pública.
Me parece que eso es muy importante. Analizando el informe del Info, dice ahí, hay un dato interesante que me llamó mucho la atención, que es que el 78% de los solicitantes tienen licenciatura y maestría, es decir, tienen posgrado. Me parece entonces que este es yo lo pondría como un derecho de élite, de la élite, digamos, educada. Yo iría más allá de saber cuáles son las necesidades reales de la población, de mujeres y hombres, de niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, en relación a la información. Me parece que podríamos no solamente identificar necesidades, sino también recuperar saberes. Recuperar saberes de estas poblaciones que si bien pueden ser no educadas académicamente, tienen saberes y hay que recuperarlos. Estoy pensando en los saberes de la población indígena que habita Milpalta, Xochimilco, poblaciones que están excluidas, no solamente de otros derechos, digo, el derecho de acceso a la información, el derecho a la rendición de cuentas, no puede ser ejercido porque no se conocen estos derechos, y estos derechos están relacionados con otros derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la participación, etcétera. Me parece entonces que las políticas enfocadas con estos tres elementos, la interculturalidad, el género y los derechos humanos, nos darían un nuevo enfoque de este derecho fundamental que es el acceso a la información pública. No sé si respondo a las dos preguntas que me hicieron la diputada y el diputado Suárez del Real. Los sujetos obligados, me parece que uno de los sujetos obligados en donde yo pondría el foco son los partidos políticos. Y disculpen que lo diga así con sus letras, pero creo que son de los sujetos obligados que, como llegaron después, digamos, pensamos en los sujetos obligados solamente en los entes de la administración pública, pero me parece que los partidos políticos y los sindicatos tendríamos ahí una riqueza muy interesante en relación a estos ejercicios de una cultura de la transparencia proactiva entre la solicitud y la respuesta. Y, híjole, a ver si me da tiempo. Bueno, estudios sobre la transparencia. Sí, he participado en foros, eventos, y yo creo que mi experiencia ha sido desde la sociedad civil en el ejercicio de mis derechos a la rendición de cuentas, a la transparencia, desde quizá no académicamente, pero desde la actividad de la sociedad civil, como activista de la sociedad civil, permanentemente estamos trabajando en la rendición de cuentas, en la exigencia de la rendición de cuentas. Los derechos ARCOS, bueno, tienen que ver con efectivamente los datos personales y la obligación que tienen los entes de modificar, hacer modificaciones en tanto que la persona lo solicite. Entonces, bueno, no tengo mucho más tiempo, pero muchísimas gracias. Ok, perfecto, maestra Analía. Instruye a la Secretaría Técnica dar salida de este recinto a la maestra Analía. Naela. ¿Perdón? Naela. Naela, perdón. Es que estoy leyendo, perdón. Muchas gracias,
maestra,